Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estoy aquí en el Parque Nacional de Ordesa. Esto queda en los Pirineos Aragonés, España. Voy a hacer una caminata por muchos de estos senderos que hay aquí dentro del parque y he estado en el centro de información del mismo y nos dicen que es muy bonito, por lo cual pues pienso que va a ser una experiencia inolvidable, muy agradable también. Así es que os invito. Cuando uno ingresa a un parque nacional o parque natural, primeramente hay que informarnos de la situación del lugar y también toda la normativa que tenemos que respetar. Por ejemplo, pues sabemos que está totalmente prohibido arrojar basura dentro de estos lugares por la conservación del medio ambiente. También está prohibido pues hacer ruidos, molestar a los animales con los que nos encontremos por aquí por el parque. De hecho, aquí hay otro panel informativo donde lo pone todo. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido está ubicado en el Pirineo Aragonés. Recibe una media de más de 600.000 visitantes al año. Su superficie ocupa unas 15.000 hectáreas aproximadamente y la zona de protección periférica cuenta asimismo con unas 19.000 hectáreas. Su altitud oscila entre los 700 metros sobre el nivel del mar en el río Belloz y los 3.348 metros sobre el nivel del mar del Monte Perdido. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es el segundo parque nacional más antiguo de España y el que más de Aragón, tras ser declarado el 16 de agosto de 1918 mediante un Real Decreto.
Actualmente el parque goza de diferentes figuras de protección aparte de la de Parque Nacional. En 1977 se declaró Reserva de la Biosfera. En 1988 Zona de Especial Protección para las Aves y en 1997 se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es también lugar de importancia comunitaria. Según me he informado, la flora de este parque consta de unas 1.400 especies, que lo supone casi el 45% de las plantas del Pirineo aragonés, de las que 83 son plantas exclusivas del Pirineo, es decir, la mitad de los endemismos de la cordillera. En los desfiladeros, en esos acantilados que se ven y en las áreas de las altas montañas, son hábitat del quebrantahuesos, una de las aves más grandes del parque que he encontrado aquí en el Pirineo, o bueno, en general en estos lugares y en este valle, uno de sus postreros y más consolidados refugios. Hey amigos, ¿qué tal? Bueno, pues me he dado una buena caminata. He hecho una ruta de algunos kilómetros que discurre los senderos por la orilla del río y muy bonito esto aquí en este parque, y recomiendo una vez más a que los amantes de la naturaleza y bueno, cualquier persona que quiera venir por aquí, esto está muy bonito, está en el Pirineo aragonés aquí en España. Bueno, pues si te gustó este vídeo, pues dame un like, comenta, comparte con tus amigos y suscríbete a mi canal. Para quienes no me conocen, yo soy Nervo Carrera. Espero que haberles sido pues de guía para los que me siguen, y las tomas que he hecho espero que les haya gustado, y si alguna vez vienen por aquí, acuérdense de haber visto este vídeo en YouTube a través de mi canal y se recordarán por los sitios por donde que he ido pasando yo. Bueno, hasta un próximo vídeo. Adiós.